Es una preciosa bendición poder llegar hasta donde tú estás y poder juntos compartir en nuestro altar familiar. Bienvenidos al altar familiar del Aposento Alto. Creo yo que en estos tiempos que estamos viviendo, todos debemos de tener un altar. Pastor, yo tengo altar. Sí, todos tenemos un altar, pero hermanos, debemos de estar ahí en ese altar. ¿Qué es estar en el altar? Lo vamos a ver ahorita, pero quiero hacer una oración. Acompáñame, hagamos una oración. Nosotros acá y ustedes allá. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta hora porque permite, Señor, que nos reunamos, que podamos compartir tu preciosa palabra. Te suplico en esta hora, Señor, que conforme a tu gracia y a tu misericordia puedas tú, Señor, llevar el consejo, Señor, y que tu Espíritu Santo lo lleve y que caiga en un terreno fértil, que lleve fruto a tiempo y al 100 por 1, Señor. Te lo pido, Señor, y te doy gracias por este hermoso privilegio que me das de continuar, de poder seguir predicando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así es de que me alegro, yo te invito para que vayas por tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores, para que juntos podamos compartir en esta preciosa noche algunas cosas. Y yo te decía que estos tiempos que estamos viviendo debemos de saber si tenemos altar. También debemos de saber cómo está nuestro altar. Si nos recordamos en la Biblia, muchos hombres de altar se movían, eran nómadas, se iban moviendo conforme Dios les iba diciendo y edificaban un altar, y cuando llegaban a donde ya había un altar lo reparaban, lo reconstruían. Entonces los únicos altares que destruían y botaban eran los altares paganos. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de levantar un altar. Ahora, en este tiempo, ¿qué es levantar un altar? No es de que nos vamos a ir a una esquina y vamos a levantar un lugar con una lámpara encendida. No, no. Levantar altar es tener comunicación con Dios. Cuando tú y yo tenemos comunicación con Dios, entonces, porque antes esa era la forma de que los hombres de Dios se comunicaban con Él en la oración, pero era con el altar. El Señor descendía, comía el fruto, se llevaba la ofrenda, la quemaba. Entonces, esa era la forma de comunicación de los hijos de Dios con Dios. Pero en este tiempo entonces, ¿qué es el altar? Ya te dije, es nuestra comunión con Él, nuestra comunicación con Él. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Cómo? A través del congregarnos, a través de estar orando, intercediendo, ayunando, leyendo la palabra, en fin, todo lo que a ti te lleve a comunicarte con Dios. Eso es tener altar, una vida de altar. Ahora, el altar es bien interesante porque cuando se acercaban al altar, nosotros vemos en ejemplos en la Biblia que cuando se acercaban al altar a ofrecer el holocausto o lo que ellos llevaran, se comunicaban con Dios, hablaban con Dios. Y ellos también recibían la respuesta de Dios. Es que hermoso es porque realmente la vida cristiana no es una vida aburrida, sino que es una vida preciosa, hermosa. ¿Por qué? Porque tenemos comunicación con Dios, podemos hablar con Él. Mire, y Dios siempre nos responde. Dios nos puede responder a nosotros, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, por medio de un sueño. Nos habla por medio de su palabra, también su preciosa palabra. Así es como el Señor nos habla. Pero también podemos escuchar su voz audiblemente. ¡Oh, qué precioso! Estos son en algunos momentos en que el Señor permite que escuchemos su voz. Pero entonces surgió en mí la pregunta, ¿cómo se debe oír la voz de Dios? Porque si yo te pregunto a ti, ¿has escuchado la voz de Dios? Muchos me van a decir que sí, en su conciencia, en su interior, en su corazón, en su mente, quizás algunos audiblemente. Pero, ¿cómo debemos de escuchar la voz de Dios? Y de eso es lo que yo le quiero hablar en esta noche. ¿Cómo oír? ¿Cómo debemos de oír la voz de Dios? No cómo hacer para oír la voz de Dios. Porque eso ya es comunión que tú tengas con el Señor. ¿Cómo hacer para oír la voz de Dios? Sino que cómo oír la voz de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, yo no te voy a hablar ahora de qué tienes que hacer para
para poder escuchar la voz, sino que yo quiero hablarte de cómo debes de oír tú la voz de Dios. Cuando Dios te habla, cómo le debes de escuchar. Y quiero que me acompañes vámonos al libro de Éxodo, en el capítulo número 15 y en el verso número 26. Éxodo 15, 26. Y dice, y dijo, fíjese pues, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído, dice, a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa, aleluya. Entonces, ¿cómo tenemos que escuchar la voz de Dios? Con atención, prestarle atención a la voz de Dios. Ahora, puede ser que tal vez en un tema de pizarrón vamos a hablar para tratar de unirlo con ¿verdad? Tal vez vamos a hablar acerca de cómo es la voz de Dios. Pero, por ejemplo, la voz de Dios es por medio de la palabra. Cada vez que tú estás escuchando, cada vez que tú estás leyendo, cada vez que tú estás estudiando este precioso libro llamado la Biblia, ahí está la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tienes que escucharla? Con atención. Por ejemplo, si están predicando, si están enseñando, presta atención. No te distraigas. Sino que pon toda tu atención. Dice aquí, si prestas tus oídos, si dieres tu oído, dice. O sea que, aparte de que aquí dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos. Fíjese, aquí vemos tres cosas. La número 1, oír atentamente. Número 2, hacer lo recto delante de Dios. Y número 3, prestar oído. Pues poner atención. Y dice, y guardares todos sus estatutos. 4 cosas. Entonces, vamos a repetir. Entonces es oír atentamente, hacer lo recto delante de Dios, prestar atención y actuar, hacer lo que el Señor te está diciendo. Porque por alguna razón el Señor te está hablando y por alguna razón el Señor me está hablando a mí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es prestar atención, hacerlo atentamente, es decir, no distraernos. El problema de este tiempo moderno es que muchas cosas pueden distraer al Hijo de Dios de escuchar la voz del Señor, de enfocarse en lo que realmente tiene valor. Entonces, si nos desenfocamos de las cosas del Señor, ya no vamos a entender el mensaje, ya no vamos nosotros a captar el mensaje, y por lo tanto entonces no va a haber fruto. Y es que es bien importante entonces, amado hermano, amada familias, amigo que me estás escuchando, que prestes atención a la voz de Dios, que prestes atención a la palabra del Señor. Puede ser que hoy el Señor te está hablando a ti, te está diciendo, ponme atención, porque tal vez no lo has hecho. Pero entonces aquí vemos que el Señor nos deja 4 cosas de no solamente prestar a oírlo atentamente. Entonces, eso es lo primero que les quería dar. Entonces, ¿cómo se oye la voz de Dios? Atentamente. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 13, ¿verdad? A Deuteronomio capítulo 13 y verso número 18. Deuteronomio 13, 18. Le va a gustar este verso también. Mire cómo dice aquí. Dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová. Mire qué interesantísimo esto. Dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Ahora, fíjese, entonces, ¿de qué otra manera nosotros tenemos que oír la voz de Dios? Guardando sus mandamientos, es decir, poniendo en práctica, es decir, si hay alguien que no pone atención, no puede guardar. Por eso, oír atentamente, prestar atención, nos lleva a que cómo debemos de oír la voz de Dios, guardando sus mandamientos.
Es decir, Dios nos habla, Dios nos explica, nos da una instrucción. ¿Para qué? Para que nosotros nos movamos en ella. Y entonces eso es guardar. Guardar no es de que lo voy a agarrar y lo voy a meter en una gaveta. No, sino que guardar es que yo lo entendí, lo recibí, la palabra del Señor, la atesoré, la escuché, le puse atención, aprendí, y entonces para guardarlo lo tengo que poner en práctica. ¿Qué es guardar? Es ejecutar lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces el Señor no nos habrá hablado? Pero de todas esas veces, ¿cuántas habremos obedecido? Es que realmente Dios nos habla todos los días. Podemos ver, el sol se levanta, la naturaleza misma nos habla del Señor. Vemos, hermano, el cielo, la lluvia, tus hijos que despiertan, tú tienes tus pulmones para respirar. El Señor nos habla constantemente. Pero ¿qué hacemos nosotros las veces que Dios nos habla? Es que eso es lo importante. ¿Qué hacemos nosotros cada vez que Dios nos habla? Pues aquí te estoy dando una cosa que deberíamos de hacer siempre, todos nosotros, es guardar sus mandamientos. Ahora, fíjese que si usted lee versos anteriores, se puede dar cuenta que dice que si escuchan la voz del Señor guardando sus mandamientos, ¿por qué? Había que dejar toda idolatría. Mire, cuando usted lee ese capítulo 13, ¿verdad? Que usted sabe que el número 13 es figura de rebelión, y el verso 18 pues es figura del 666, ¿verdad? Pero en general nos habla de que Israel estaba buscando otros dioses para adorarlos, para seguirlos, para oírlos, para obedecerlos. Pero aquí dice, si tú, para que escuches, dice, ¿cómo? Guardando los mandamientos, escuches la voz de Dios. Está diciendo, aléjate de toda idolatría, no busques en otro lo que Dios te puede dar. Mire, esto me recuerda el pasaje de aquella mujer que estaba enferma, y dice de que por muchos años, 12 para ser exactos, ¿verdad? 12 años de enfermedad, y había ido con médicos, curanderos, familia, remedios caseros, hasta que se le acabó el dinero. Se le acabó el dinero y ya no tenía más. Y estaba pasando el Señor Jesús por su ciudad. Entonces en ese momento dijo, si yo tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, de que la oportunidad está en nosotros. No busquemos en nadie más lo que solo Dios te puede dar. Y tú sabes qué es aquello que tú tal vez anhelas, deseas o que necesitas, que tal vez estás tocando en otro lugar cuando en realidad Dios te lo quiere dar, Dios te quiere ayudar. ¿Cómo? Entonces, escucha la voz del Señor, escucha la voz del Señor. Ok, quiero que nos vayamos. Entonces ya vimos que cómo oír la voz de Dios atentamente, guardando los mandamientos. Acompáñeme ahí mismo, Deuteronomio capítulo 15 y verso número 4. Deuteronomio 15, 4. Deuteronomio 15, 4. Fíjese cómo es de interesante, dice. Dice, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno. Hermano, qué impresionante. Entonces, ¿cómo debemos de oír la voz? Fielmente, con fidelidad. Aquí lo podemos ver, cuando la expresión fielmente se puede ver de dos formas. Fielmente es constantemente, ¿verdad? Fielmente es con constancia, es decir, todos los días, sin fallar una sola vez. Y también mi actitud. ¿Cómo es mi actitud para con Dios? Yo tengo que caminar en fidelidad. Porque no puedo pretender que voy a oír la voz de Dios si no camino en fidelidad. Pastor, pero yo veo en la Biblia ejemplos de hombres que no caminaban en fidelidad y Dios les hablaba. Sí, yo también los veo. Pero su final fue horrible. Yo aquí entonces quiero decirte de que nosotros tenemos que aprender a ser fieles delante de Dios.
La Escritura dice en el libro de Apocalipsis que con el Cordero están los llamados, los escogidos y los fieles. Y esto lo he enseñado yo por años. Esto de las tres cosas es el 100%. Y si las dividimos cada una es 33%, 33.33 para ser exactos, ¿verdad? Entonces, el llamamiento lo hace Dios. Llamados, escogidos. La escogencia también la hace Dios. Entonces eso ya nos da un 66%. Quedando fielmente 33%. Entonces las dos cosas, primero las hace Dios y nos deja a nosotros, ya habiéndonos llamado y habiéndonos escogido, que caminemos en fidelidad. Pero entonces es una decisión. Esa es una decisión. Yo voy a rendir mi voluntad, voy a buscar a Dios. ¿Para qué? Para tratar de caminar fielmente delante de Él. Ahora, el 33 es un número muy, muy interesante. Yo sé que tú en este momento que me estás escuchando, tú puedes recordarte en la Biblia en dónde encontramos el número 33. Hasta me gustaría dejarles un par de segundos ahí para que puedan recordar en dónde encontramos en la Biblia un número 33. Cuando Jesús fue crucificado. Cabal, sí, ahí, cabal. La edad en que el Señor Jesús fue crucificado. Entonces, la cúspide, fíjese, la cúspide de la fidelidad, la podemos ver como en ese número 33. ¿Por qué? Tomando el ejemplo del Señor Jesús. Y la cúspide de su fidelidad, es decir, de la fidelidad del Señor Jesús, fue morir en la cruz. Amén. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros eso? Que debemos de aprender a morir también. Ay, pastor, yo quiero vivir toda la vida. Bueno, no se puede tampoco, pero no me refiero a morir biológicamente, sino a morir a la carne, a los deseos, a los malos pensamientos, a las malas palabras, al hombre interior que todavía se quiere, el hombre antiguo que todavía se quiere manifestar. A eso tenemos que morir para que entonces podamos vivir agradando al Señor. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros entonces podemos ver esto? Dice, para que no haya mendigo, para que no haya personas que no tengan. Dice, Jehová te bendecirá con abundancia si escuchas fielmente su voz. Entonces quiere decir que cuando uno aprende a caminar en fidelidad y aprende a escuchar la voz de Dios en fidelidad, entonces trae prosperidad a la vida. Ahora, ¿qué tipo de prosperidad? Bueno, recuérdese de que el orden es, ¿verdad? Amado, yo deseo que seas prosperado según prospera tu alma. Entonces, la prosperidad primero es por dentro de nosotros, para que por fuera también se manifieste lo próspero que somos. Ahora, ¿cómo viene entonces esa prosperidad? Al obedecer las instrucciones y los mandamientos que Dios nos da. Y es que esto es impresionante porque no podemos oír la voz en fidelidad si somos desobedientes. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes, aunque nadie diga amén, ¿verdad? O aunque muy pocos amenes, porque realmente en la obediencia hay bendición. Cuando tú y yo aprendemos a ser obedientes, lo que vamos a recibir del Señor es bendición, aleluya. Ok, entonces fíjese, entonces ya vimos acá, y ya casi estoy redondeando porque quiero hablarle de este aspecto de la fidelidad. Ahora, si yo le dije que tenemos que ser fieles y si no hay obediencia, entonces eso nos lleva a la otra forma como nosotros también tenemos que oír la voz del Señor. Y acompáñenme a Deuteronomio capítulo 30 y verso número 9 y 10. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Fíjese, aquí estamos viendo la abundancia otra vez. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres,
cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Otra vez dice, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Pero mira aquí, aquí le agregó otra cosa, le agregó dos cosas al verso que estábamos leyendo antes. Dice, le agregó escritos en este libro y cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este verso está poderosísimo. Porque entonces, ¿cómo nosotros tenemos que oír la voz de Dios? Aquí dice, cuando obedecieres a la voz, entonces la tenemos que oír con obediencia, Padre Santo. Entonces esto nos lleva a nosotros, amados hermanos, amigos que nos ven, que cuando Dios nos dice algo, tenemos que obedecer. Amén. Amén. Fíjese que no todos obedecen a la voz de Dios. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. El Señor Jesús se acerca con sus discípulos, ¿verdad? Pedro, y los llama y les dice, seguidme. Y dice que al instante, instantáneamente, dice, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Le dijo a Mateo, sígueme. Dejó su prosperidad, dejó toda su seguridad, ¿verdad? Dejó todo ahí. Dejó lo que hacía y siguió a Jesús. Le dijo a aquel joven rico, sígueme. Y él le dijo que no. Entonces no todos obedecen a la voz de Dios. Puede ser que todos escuchen, pero que no todos obedecen. Y es que la obediencia, fíjese, la obediencia nos hace trascender a nosotros. ¿Qué es trascender? Es traspasar, es ir más allá, es ir a un nivel diferente, es subir a una dimensión distinta. Eso es trascender. Entonces, con la obediencia, ¿cómo se debe oír la voz de Dios? Con obediencia. Es decir, no solamente escucharla, porque no, oír y obedecer, oír y actuar a lo que el Señor nos dice. Ahora, por eso es que te decía de que a veces no se obedece la voz del Señor, pues simple y sencillamente, no porque no se entienda, no porque no recibieron el mensaje, sino simple y sencillamente por desobedientes. Y la desobediencia es algo terrible en el reino de los cielos, porque recuérdese de que en desobediencia Luzbel quiso hacer algo y fue sacado de la presencia de Dios. Y nosotros vemos cómo la desobediencia tiene terribles consecuencias. Por eso es que, hermano amado, te invito que si tal vez hay alguien que está viendo, que está escuchando, que es de aquellos que dicen, no, yo prefiero pedir perdón antes que permiso. No hay que ser así, tienes que ser obediente. No, y después cuando llegue, no, la obediencia es así, instantánea. Mire, la clase de los niños de este sábado va a ser muy bonita. Se llama El obedecer es mejor. Así es de que yo los invito a todos los niños, a los padres de familia que nos están viendo, que se conecten mañana a la 1:30 de la tarde. Vamos a tener nuestra clase de niños, ¿verdad? Pero presta atención porque es una clase muy bonita y también tenemos algo muy bonito que queremos enseñarles. Así es de que los invito mañana a la 1:30, ¿verdad? Para que puedan estar ahí pendientes de la transmisión, poner sus comentarios, también pueden compartirla, ¿verdad? Igual que esta transmisión, les invito para que la compartan, para que muchos puedan ser bendecidos a través de escuchar la palabra. Entonces, fíjese que vimos que cuando se hace fiel, cuando se oye la voz fielmente, es decir, que se practica lo que el Señor nos dice, viene prosperidad. Cuando se escucha con obediencia la voz de Dios, también viene prosperidad. Pero aquí hay algo que yo no puedo pasar por alto. Que en este pasaje que nosotros vemos en el verso 10 dice, cuando te convirtieres, en la parte final, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sabe qué me da a mí entender este verso? Que muchos escuchan la voz de Dios
Y dice, sí, lo voy a obedecer. Sí, lo voy a hacer. Y no lo hace. Lo está diciendo solo porque para que lo vean, para que lo escuchen. Cuando en realidad lo que Dios desea es que lo hagamos con el corazón. Y le tengo que poner un ejemplo, que usted tal vez ya lo sabe. Hubo un padre que tenía 2 hijos. Ya la parábola del hijo pródigo. No es esa. Hubo un padre que tenía 2 hijos y les pidió, hijo, se llegó con uno y le dijo, hijo, ¿puedes ayudarme a trabajar en el campo? Y él le dijo, no, padre, no iré. Fue con su otro hijo y le dijo, hijo, ¿me puedes ayudar a trabajar en el campo? Y él le dijo, sí, padre, voy a ir. Entonces, pero con el tiempo se dieron cuenta que el que le dijo que iba a ir, no fue. Y el que le dijo que no iba a ir, arrepentido fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Esta pregunta pues yo ya se las he hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Ninguno hizo la voluntad del Padre. Pero ¿cómo, pastor? Si uno se arrepintió y fue y trabajó, sí, pero en aspectos de obediencia, la obediencia no es cuando tú quieres. La obediencia es cuando se te indica, cuando se te dice. Porque si lo haces cuando tú quieres, entonces ya no es obediencia. Es en el momento en que se piden las cosas. Es en el momentito en que se está dando la instrucción o el mandamiento o la guianza. Es decir, hay que hacer esto en ese momento. Ahora, esto nos lleva a una rendición de nuestra voluntad. Si nosotros no hemos aprendido a rendir nuestra voluntad a Dios, pero también a aprender a ser sujetos. La sujeción es bien importante. Solamente un hombre o una mujer de Dios sujetos reciben bendición y prosperidad. Ok, entonces ya vimos que cómo se debe oír la voz de Dios, con atención, ¿verdad? Guardando los mandamientos fielmente y con obediencia. Y quiero darle uno más, si usted me acompaña, aquí quiero leerle Segunda de Reyes, capítulo 20, Segunda de Reyes, capítulo 20 y verso número 36. Vamos a ver, Segunda de Reyes 20, 36. Fíjese cómo dice aquí. Dice aquí, él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Ay, Padre Santo. Entonces, fíjese que tremendo, porque qué tremendo, qué problemático es entonces no obedecer la voz de Dios. Miren, no es de que usted, como no obedeció algo que le dijo el Señor, va a salir y lo va a atacar un león allá afuera. Pues porque aquí aparte hay una enseñanza, ¿verdad? Porque al que le estaban hablando, pues al que le estaban dando era la palabra, era un profeta el que estaba dando la palabra. Entonces, fíjese, por lo menos la versión Dios habla hoy, aquí tengo la versión Dios habla hoy, se la quiero leer. Dice, entonces el profeta le dijo, por no haber hecho caso a la orden del Señor, un león te atacará cuando te separes de mí. En efecto, en cuanto el otro se separó del profeta, un león le salió al encuentro y lo mató. Ahora, pastor, ¿me puede poner un ejemplo práctico para nosotros? Claro, a eso voy. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar, y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Pero entonces ahí vemos al león que nos quiere atacar. ¿Y cómo nos va a atacar? Si nosotros no atendemos a la voz de Dios. Ahora, fíjese, aquí dice la escritura en el verso 36, déjenme verlo aquí. Le dijo, por cuanto no has obedecido, aquí en esta versión que tengo yo, en la Reina Valera, dice atendido. Por cuanto no habéis obedecido. En la versión Dios habla hoy que tengo aquí, dice, por no haber hecho caso a la orden del Señor. Y también tengo la Biblia de las Américas. Porque no has atendido. Es decir,
no pusiste en práctica todo lo que vimos. ¿Qué fue lo que vimos? Hacerlo con atención, con obediencia, fielmente. Ahora estaba el momento de la práctica y como que se le olvidó todo. Y entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, él solamente está esperando un poquito de desobediencia para atacarnos. Por eso, amado hermano, amada familia de familias, yo les invito con todo mi corazón para que se ejerciten en la obediencia, para que se ejerciten en estar atentos a la voz de Dios, pero no solamente oírla, sino también hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, porque de lo contrario, los beneficiados que hacen lo que Dios les dice porque lo escuchan bien y hacen lo que le está pidiendo, son aquellos que lo hacen, que están así. Y los perjudicados, aquellos que no obedecen, que no prestan atención, que no son obedientes, que no escuchan la voz de Dios con fidelidad. Es un problema entonces que tenemos nosotros que examinarnos. Pero recuérdese de que si el enemigo tal vez te ha hecho que estés no atento, que estés no oyendo fielmente, con obediencia a la palabra de Dios. La Biblia dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y entonces, pero aquí tenemos nosotros que, como te decía al principio, escudriñarnos personalmente y ver, Señor, ¿será que lo estoy haciendo como a ti te agrada? O tal vez solo lo estoy haciendo para que los demás me vean. Al final, amado hermano, si los demás nos ven o no, eso no tiene nada que ver. O sea, el que lo hace solo para que los demás lo vean, ya tuvo su recompensa. Su recompensa es que lo vean y que digan, oh, qué buen hermano, qué siervo. Pero en realidad se está engañando a sí mismo. Es mejor que tú y yo, incluso quizás en nuestra soledad, ¿verdad?, cuando estemos solos o cuando nos den una instrucción, lo hagamos fielmente, la ejecutemos en el momento, no cuando querramos. No, sí, voy a ver cuándo lo hago. No, eso no es la obediencia, eso no es lo que el Señor pide. Imagínense que el Señor Jesús hubiera dicho, no, sí voy a ir, pero no quiero ir, voy a ir dentro de 4,000 años a morir a la cruz. Hermano, no, él le dijo, ¿quién podrá ir? Yo voy, en el momentito, no se tardó. Entonces eso es lo que Dios busca de nosotros. ¿Para qué? Para bendecirnos. Si al final siempre lo que Dios quiere es bendecirnos, quiere bendecir tu casa, bendecir tu vida, y sobre todo dice, cuando nosotros ponemos por obra y escuchamos atentamente a la voz del Señor. Miren, la voz del Señor está aquí en este libro precioso llamado la Biblia. Esta mi Biblia me gusta porque ya está un poco veterana, pero ya la tengo amansada, ¿verdad? Ya sé más o menos cómo moverme en ella. Tengo mis anotaciones y me gusta esta. Tengo más Biblias, pero esta es mi favorita. ¿Por qué? Porque aquí tengo mis apuntes. ¿Para qué te quiero dar a entender? Cuando escuches la palabra, obedécela. Si tu pastor te está dando una instrucción, obedécelo. Si tu papá y tu mamá te están diciendo, haz algo, obedécelo. Porque al final, el bendecido vas a ser tú o el perjudicado. Entonces, no depende de quién te da la instrucción, sino depende de aquel que obedece a la instrucción de Dios. Entonces, yo quiero concluir con esto y con este pensamiento. Los pensamientos de Dios, los planes de Dios para tu vida, para tu familia, son siempre para hacerte el bien y darte un futuro y una esperanza. No estamos confiando en el hombre, sino que estamos confiando en Dios. Entonces, tú y tu familia, tus hijos, todo lo que tú tienes, están seguros en la persona maravillosa de Jesucristo. Señor, te damos gracias esta hora, porque nos permites una vez más compartir tu palabra. Yo te suplico, Señor, que hasta donde haya llegado este mensaje, Señor, pueda ser recibido, Señor, como los de Berea, Señor. Por favor, dice que ellos eran nobles porque recibían el mensaje y después lo cotejaban con las Escrituras. Pero, Señor, por favor, que hasta donde haya llegado el mensaje,
Señor, se haya sido recibido y que ahí venga el fructificar en cada uno. Señor, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Quiero nada más, tenemos una petición de oración. Quiero que estemos orando por nuestra hermana Xiomara Romualdo, para que el Señor se glorifique en su vida. Estemos orando por ella, por sanidad, ¿verdad? Usted ahí en su casita, nosotros acá. Así es de que presentamos esta oración, esta petición de oración al Señor y unámonos, pidamos por ella. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos a mi hermana Xiomara, Señor, y te suplicamos que glorifiques tu nombre, Señor, en su vida. Señor, que Padre sea glorificado, Señor, que la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, Señor, como dice en Isaías 53, Señor, por tus llagas hemos sido curados y sanados. Llamamos ese poder que hay, Señor, en ese documento escrito en tu palabra. Y si está escrito, Señor, es legal. Entonces, Señor, llamamos ese poder por la sangre de Cristo y la bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tu amigo que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que tú quieres realmente oír la voz de Dios, atender a la voz de Dios y hacerlo como a Él le agrada, para que entonces tú puedas ser bendecido y tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a saber cómo oír la voz de Dios. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y no me resta más que invitarte el día de mañana, sábado a la 1:30 de la tarde. Tenemos nuestra transmisión, nuestro programa de niños, ¿verdad? Este sábado a la 1:30 y el domingo tenemos nuestro culto a la 1:30. Les invitamos para que juntos con toda tu familia puedan ser parte de esta transmisión virtual y sobre todo gozarnos, porque sabemos que Cristo viene pronto. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.